Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver una nueva clase audiovisual de programación viendo el uso del intérprete y tipos de datos. Entonces, primero recordar el ejercicio que dejamos propuesto en el video pasado, donde teníamos un diagrama que calculaba el promedio de 5 notas y nos pedían modificar este diagrama para poder calcular el promedio de n notas hasta que se ingresara un 0 como nota. ¿Sí? Entonces la entrada eran las n notas y el resultado la salida del promedio. ¿Cómo solucionamos esto? De manera muy sencilla. Lo que teníamos que hacer primero era mover el bloque de la lectura de la nota a antes de la condicionante del ciclo, y en la pregunta del ciclo cambiar entonces la condición porque la nota fuera distinta de 0. Si la respuesta era sí, entonces sumábamos la nota a la sumatoria y contábamos, nuestro contador pasaba a sumar 1 y volvíamos a leer una nota y así sucesivamente hasta que la nota fuera igual a 0 o que la nota fuera distinta a 0 y la respuesta fuese no. Entonces se calculaba el promedio y se mostraba el resultado. Espero no hayan tenido problemas y lo hayan resuelto correctamente. ¿Qué vamos a ver ahora? Entonces, lo que nos convoca, vamos a partir con un ejemplo que es a lo que tenemos que apuntar en esta clase de poder completar. Nuestro problema dice: escribe un programa que recibe una temperatura en grados Fahrenheit y entregue como resultado el equivalente en grados Celsius. Y nos muestran un caso de prueba. Entonces, acá aparece la frase temp en Fahrenheit y en negrita lo que se ingresaría, 95, y el equivalente en Celsius es un 35.0. Eso es lo que mostraría el programa. Esto si tuviéramos que hacer un diagrama de flujo sería muy sencillo. Preguntamos la temperatura, calculamos según la fórmula de pasar de Celsius a Fahrenheit, perdón, de Fahrenheit a Celsius, y luego mostramos el resultado almacenado en temp2, que sería nuestra variable en este caso, ¿sí? Ahora lo que queremos hacer es que el computador haga este proceso, pero a través de un lenguaje en concreto, que pueda entenderlo el computador y realizar estas operaciones que tenemos en el diagrama de flujo, pero de manera un poquito más estructurada. Para eso, ¿cómo nos vamos a entender en programación de aquí hasta fin de semestre? Con un lenguaje que se llama Python. Les presento entonces en el navegador. Ustedes van a la página python.org, ¿ya? Y van a downloads, descargas, y bajan la versión de Python 2.7 algo. A la fecha del video de hoy, la última versión es la 2.7.10, ¿ya? Esa es la que se utiliza acá en el ramo de programación. Esto principalmente para los que tienen Windows, ¿ya? Porque los que tienen Mac o Linux, en realidad Python viene instalado, y revisen la versión que tienen instalada. Volvamos a las diapositivas. Entonces, antes de ponernos a resolver el problema inicial, tenemos que aprender ciertos conceptos. El primer concepto es el tipo de datos que podemos manejar en programación o en la asignatura. Tenemos enteros, reales, lógicos o texto. Y sus constructor, que ya vamos a ver un poco más el concepto de constructor que hay, pero por mientras tenemos que recordar que para enteros es int de integer, real es float, lógicos son bool de booleanos, y texto es str de strings o cadenas, ¿ya? Son cadenas de caracteres. Y tenemos algunos ejemplos acá. El de números enteros sería un número sin parte decimal, obviamente. Los números flotantes son números con punto y la parte decimal. El punto es lo que separa la parte decimal de la parte entera. Y la otra opción es de manera acá en nomenclatura más científica, 6.02. E a la 23 es por 10 elevado a 23. Los valores lógicos, true o false, tienen que ser escritos de esta manera, es decir, la T en mayúscula, el resto en minúscula, la F en mayúscula, el resto en minúscula, ¿sí? Y en texto es cualquier elemento que esté entre comillas, ya sea comillas simple o comillas doble. Ya, si abro comillas simple, cierro comillas simple; si abro comillas doble, cierro comillas doble. ¿Qué podemos hacer? Entonces, lo primero es que en Python podemos ejecutar cada línea por separado a través de nuestro intérprete, ya, nuestra consola de Python. Para eso vamos a abrir, en el caso de el Mac, que es lo que estoy ocupando acá, voy a abrir un terminal común y corriente. Ya, aquí estamos en el terminal. Y yo voy a ejecutar el comando Python para ejecutar justamente este terminal. En el caso de los que tienen Windows, tienen que ir al Python idle. Lo vamos a ver en clase, así que no se preocupen. Pero por mientras, entonces acá ejecutamos Python, vemos que tenemos la 2.710 y acá podemos ejecutar la cantidad de instrucciones que queramos. Vamos por partes. Primero, operaciones aritméticas o matemáticas, que son las mismas que vimos en diagramas de flujo, es decir, suma, resta,
resta dije, multiplicación, división, elevado y el módulo, ¿sí? Entonces si hacemos el módulo nos da el resto de la división. Importante en esta parte, ya que tenemos estas operaciones matemáticas, que las operaciones tienen un ámbito, ya un contexto, y ese contexto está dado por los valores que están involucrados en esa operación. Entonces, como vimos acá, la operación de 3 más 4 son números enteros, por lo tanto el resultado es entero, y así para cada una de las operaciones. ¿Ya? Si tenemos un número flotante, por ejemplo este, más un número entero, entonces el resultado final va a ser flotante, ¿ya? Porque el ámbito es un poco más complejo y toma entonces ese elemento. Particularmente importante este concepto cuando hablamos de división, porque si yo divido dos números enteros, el resultado va a ser entero, o sea, va a truncar el resultado a la parte entera. Para poder tener el resultado real de la operación, tengo que forzar a que uno de los elementos de la división sea de tipo flotante, o ambos dos. Entonces si hago 15.0, ahí estoy diciendo que hay un elemento flotante, dividido 4, nos da 3.75, que es el valor real. ¿Qué otras operaciones podemos hacer? Operaciones lógicas, ya que es operaciones directamente con los valores lógicos, o comparaciones como hacíamos en los diagramas de flujo. Entonces el NOT, que no lo mencionamos en diagrama de flujo, pero existen las operaciones lógicas, lo que hace es negar obviamente un elemento lógico. En el caso del NOT false nos queda true, el NOT true nos da false. Uniones de entre elementos lógicos, el OR y el AND. Entonces falso o no falso, este no falso nos da verdadero, y falso o verdadero nos da verdadero, ¿ya? Verdadero y no verdadero, o sea falso, nos da falso finalmente. O en el caso de las comparaciones matemáticas acá, 3 más 4 es menor que 2, eso nos da como resultado un elemento true o false. Entonces si vemos acá, 3 más, vamos a jugar paréntesis, 3 más 4 es menor que 2, la respuesta nos da false. Entonces acá primero evalúa esto, nos genera un valor verdadero o falso, y luego hace lo mismo con este y hace la comparación con el OR, ¿ya? Acá obviamente podemos ocupar también el tema de las variables. Por ejemplo, yo puedo acá almacenar un valor true, entonces x vale true. Ya aquí estoy haciendo la asignación igual como la hacíamos con los diagramas de flujo. Entonces yo puedo hacer not x, no nos daría false, ¿sí? Entonces y ahí puedo ir guardando en variables y ocuparlas acá también. Con and or hace que uno de los dos elementos, si es falso, todo se hace, o sea, si los dos elementos son falsos, da falso, y en el AND, con que un elemento sea falso, la instrucción completa da falso. Por último tenemos los operadores de texto. Ya tenemos dos operadores en particular, tenemos la suma y la multiplicación. La suma nos permite concatenar, es decir, unir dos strings. Agua más fiesta, nos queda agua fiesta. En el caso de la multiplicación tenemos que multiplicar por un número entero, ¿ya? Y eso lo que hace es repetir esas veces el string que estamos multiplicando. En este caso, waka por 2 nos da waka waka. Ese número, repito, tiene que ser entero. Aquí tenemos una función, un elemento que nos permite hacer una operación con el string que estamos poniendo entre los paréntesis. El len nos calcula el largo de un string, es decir, cuántos caracteres tiene. En este caso, para el lepípedo tiene 14 caracteres. Y el otro elemento que tenemos aquí es el solicitar o consultar una letra en particular del string. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Hola, va a ser nuestro string. Ocupamos el corchete, los paréntesis cuadrados o corchetes, para decir que vamos a pedir un elemento en particular, y aquí ponemos el índice, es decir, la posición de la letra que queremos consultar. Estas letras comienzan en el índice o posición 0. La 0 es la primera letra que aparece aquí, es decir, la H. Si hacemos X ahora hola, y X en la posición 2 nos da la L, ¿ya? Ojo, que acá nosotros lo que hicimos respecto al anterior, reasignamos el valor de X. Entonces ahora cada vez que pregunte por X va a ser la palabra hola, ¿ya? El X igual true que habíamos hecho anteriormente se perdió al hacer una nueva asignación. Y otro elemento propio de los strings es el operador lógico in. Y aquí lo que hacemos es preguntar, ¿este string está contenido en este otro string? Entonces, pollo, ¿está contenido en repollos? Sí, por lo tanto muestra true. Pollo in gallinero? No, por lo tanto muestra false. Veamos entonces qué otras cosas podemos hacer en nuestra terminal de Python.
Tenemos varias funciones que podemos utilizar para agilizar ciertos procesos. Por ejemplo, la función apps, que recibe un valor. Acá hay una operación, pero lo que estamos recibiendo finalmente es un valor, que es 4 menos 5. Entonces, si restamos 4 menos 5, todos sabemos que es menos 1. Y si yo calculo el valor absoluto de menos 1, apps viene de absolute, de valor absoluto, nos entrega el valor absoluto. Entonces, si hacemos lo mismo, pero para el valor 1, nos da el mismo valor 1. El len, ya lo mencionamos, en la cantidad de términos que tiene o caracteres que tiene el string. Min nos entrega el mínimo valor entre dos valores, en este caso numéricos. Y también existe la función max, que entrega el máximo número de dos valores numéricos. Tenemos el round, que lo que hace es redondear un número. Entonces 54.6, si lo redondea a 55. Pero además el round nos permite un segundo valor, punto, no sé, 566. Y yo le puedo entregar como segundo valor, por eso pongo una coma acá, el elemento 2. Y ahí estoy diciendo que quiero que redondee a la segunda cifra de la parte decimal. Y nos da 54.57. ¿Sí? Esas son las funciones básicas que trae Python. Acá yo no tuve ningún problema, ninguna me arrojó error al utilizarla. Pero hay cientos, miles de otras funciones que están definidas en ciertas librerías o módulos, ya que son estructuras donde almacenan la definición de esas funciones. Una es, por ejemplo, el exp, que es el e elevado a, el exponencial. Entonces, si yo calculo el exp de 2, me sale un error, porque quiere decir que no está definido. ¿Ya? Esas son funciones que no están definidas internamente en Python de forma rápida. Lo que tenemos que hacer es importarlas desde donde están definidas. En este caso, el exponencial está definido en la librería de matemáticas de Python. ¿Cómo hacemos entonces para llamarla? From math, math es la librería, import exp, y ahí desde este momento en adelante está definida la función exp. Entonces, y yo puedo ocuparla todo lo que quiera. Ya, eso no es para que se aprendan todas las funciones que existen en Python o todas las funciones que en la librería matemática o en otras funciones que existen, pero para que sepan que si alguna vez necesitan algo de otro lado, pueden utilizarlo importándolo. Seguimos. Un aspecto muy importante, una función que nos permite capturar información, es raw input. ¿Ya? Esta función lo que hace es, defino un string, una frase, ya que va a ser la frase que va a mostrar al pedir la información. Esa información la va a recibir el raw input y la va a entregar. En este caso, ¿a quién se la va a entregar? La va a asignar a la variable que le estemos asignando esta función. Entonces, veamos. Nombre va a ser igual. Entonces, estoy definiendo la variable nombre y le voy a asignar el resultado de raw input. Y raw input va a hacer mostrar esta frase, ingrese su nombre, va a mostrar la frase, ahí yo al hacer enter ejecuté esa línea de código, entonces lo que hizo es llamar a raw input, mostrar la frase, yo ingreso el valor, aprieto enter y ese valor que yo ingresé va a quedar almacenado en la variable nombre. Si yo muestro nombre, entonces me muestra César y vemos que César está entre comillas, por lo tanto es un string. Ya, entonces yo, como es un string, puedo hacer nombre por 2, César César, nombre por 10 y tenemos 10 César. Entonces, aquí hay un concepto importante. El raw input todo lo lee como string. Ya en el caso del nombre, obviamente era un string porque tenía puras letras. Pero si yo además pido, por ejemplo, un número, n igual raw input, ingrese n, muestra la frase, ingrese n, yo ingreso un número, 12. Entonces n valdría 12, muy bien. Pero ese 12 es un string, ¿ya? A pesar que yo ingreso un número, lo toma como string. Por eso nosotros tenemos que ocupar los constructores para poder transformar eso que es un string a el tipo que nosotros queremos transformar. Entonces si yo hago, por ejemplo, int de n, ¿ya? El constructor int, y entre paréntesis lo que quiero transformar a entero, me va a transformar ese valor a entero. Ojo, que ese int lo transforma momentáneamente, n sigue en su valor original. Por lo tanto, para hacer el reemplazo tengo que hacer n igual, voy a hacer una asignación, y ¿qué le voy a asignar a ese n? El entero de n. Y ahí n va a ser 12. Entonces hago n más 2, 14, ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá en las diapositivas? Lo que estamos haciendo es
la variable edad va a almacenar ¿qué cosa? El resultado de esta operación que está acá, que es inicialmente el paréntesis más interno es la función rowInput mostrando la frase ingrese su edad, y el resultado de esa función, que es el dato que reciba, lo va a transformar a entero, y ese entero lo va a asignar a la variable edad. Lo mismo con est, que está pidiendo la estatura, la transforma a flotante y la guarda en la variable est, ¿ya? Así funciona el rowInput. Les recomiendo que lo vayan probando en su consola de Python. Y por último, sencillo, el print, que es el que nos permite mostrar información, ¿sí? Hacemos print hola, en este caso vamos a mostrar la frase o la palabra hola, y después, coma nombre, lo que vamos a hacer es mostrar la frase hola y el elemento de nombre. Entonces nos muestra hola César. Espectacular. Y así podemos hacer hartas cosas más. O sea, print 3 más 4 en realidad lo que hace es mostrar el resultado, ¿ya? Y este print va a tener relación cuando trabajemos en un programa. Entonces, ya conociendo todos estos elementos, resolvamos nuestro problema inicial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, rowInput, obviamente tenemos que capturar el dato o la temperatura en grados Fahrenheit. En este caso entonces rowInput, mostramos la frase que nos dijeron que teníamos que ocupar, y ese dato ya podríamos transformarlo o a entero, si sabemos que es un número entero como es el caso, o directamente a flotante. ¿Ya? No hay problema en transformar un número entero a flotante. Lo que no vamos a hacer es transformar un número flotante, como es fruto de un rowInput, a entero. Entonces, ese resultado lo vamos a guardar en la variable f. Luego estamos creando la variable c con el cálculo de Fahrenheit a Celsius. Entonces f menos 32 por 5 dividido 9. Y el resultado entonces print, el equivalente en Celsius es c, que va a ser el valor que calculamos previamente. Entonces, esto que tenemos acá, no podemos, o sea, si lo ejecutamos acá en el terminal, tenemos que ejecutar línea por línea, y no es nuestra intención. Nuestra intención es crear un programa que ejecute todas las líneas secuencialmente y automáticamente. Entonces lo que vamos a hacer es copiar este código, vamos a abrir nuestro editor de texto preferido, en este caso yo ocupo Sublime, voy a copiar en nuestro código, ahí está, el mismo código que teníamos en las diapositivas, y lo voy a guardar. Nuestro archivo se llama prueba.py, y por el hecho de ponerle el .py al final detecta el editor de texto que es un archivo de tipo Python, y por eso pone los colores a las cosas propias de Python. Los que tienen Windows no van a tener problema porque cuando instalan Python viene con su propio editor que nos permite utilizar colores de Python, ¿ya? Entonces, aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a salir del terminal de Python, ya no nos interesa ejecutar línea por línea, queremos ejecutar todo el programa. Entonces salimos y aquí vamos a ejecutar el programa que acabamos de crear acá. Entonces vamos a llamar al intérprete Python, pero ahora le vamos a decir qué es lo que queremos ejecutar. Entonces vamos a ejecutar prueba.py. Ejecutamos, nos pide entonces la temperatura en grados Fahrenheit, la temperatura, ingresamos el 95 y el equivalente en Celsius es 35. Entonces acabamos de hacer nuestro primer programa en Python. Espero hayan entendido todos los conceptos. Vamos a repasar esto en clases, obviamente. Vamos a hacer más ejercicios para que entiendan cada uno de los elementos y los vayan aprendiendo. Pero ante cualquier duda, ya saben, me pueden visitar en la oficina o directamente en las clases podemos ir repasando los conceptos, ¿sí? Como último, y como es la tónica, un ejercicio propuesto, lo que tienen que intentar hacer ahora es modificar el programa que acabamos de realizar para que haga el proceso inverso, es decir, pide una temperatura en grados Celsius y la pase a grados Fahrenheit. Éxito, practiquen y van a ser unos excelentes programadores. Nos vemos.